Entonces, por eso yo estoy en contra de esta frase, que de alguna manera las autoras también lo están, y trae estas preguntas para analizar. La educación es una variable que depende fuertemente de las condiciones genéticas, o sea, por ejemplo, la película Mi nombre es Sam. Díganme que vieron la película Mi nombre es Sam porque la pasaron 50.000 veces en el 13. Sí. Bueno, ¿qué pasaba con la película Mi nombre es Sam? Aunque él tenga cierta patología que realmente no me acuerdo, me parece que era un retraso madurativo, sin más, pero no me acuerdo, hace mucho la vi, no significa que la niña, que la actriz es Dakota Fanning, no significa que la autismo tenía Sam. Bueno, mientras Candela me contesta, yo sigo. No significa que la niña tenga la misma predisposición. Sin embargo, a ella también la juzgaban en la película por tener ese padre, ¿sí? Entonces, cualquier persona que digan, que la presenten como esta, es hija de él, automáticamente le trasladan la enfermedad o lo que sea. Porque si por la genética familiar no tenés algo, ¿cómo la educación te puede permitir otra cosa? Entonces, las autoras plantean estas preguntas. ¿Es una variable que depende fuertemente de las condiciones genéticas o de la clase? ¿Puede una buena educación, a partir del trabajo y del esfuerzo, convertir al bárbaro en civilizado, al ignorante en sabio? Bueno, acá recuperamos entonces lo que vimos allá por la clase 2, ¿sí? Sobre la doble etimología de la palabra educación. ¿Se acuerdan qué significaba educere y educare? ¿Qué sería lo contrario? Bien. Sí, sí. Exacto. Mientras que educere era instruir, eh, guiar, no, perdón, instruir, marcar, conducir, educare era hacer salir, alimentar, guiar, ¿sí? Mientras el primero era conducir, el otro es orientar, para decirlo de otra manera. ¿Se entiende? Educere, educere es eh, educere es de afuera hacia adentro y educare es de adentro hacia afuera. Educere es el viejo que viene del, ya te digo, latín. Bueno, no lo voy a encontrar ahora. Desde dentro hacia afuera. ¿El que escribí yo? ¿Es el de mi clase? Está bien. Sí. Escuchá, sí. Mira, busquen el texto si lo tienen a mano, en la página 24 dice: educere significa hacer salir, extraer, dar a luz, conducir desde dentro hacia afuera. Está bien, tenés razón. Y el verbo educar, con verbo latino de educare, es conducir, guiar, alimentar. ¿Qué pasa? Esta corriente que marca esto desde dentro hacia afuera tiene que ver con creer en la potencialidad que tiene el ser humano, ¿sí? Que de alguna manera define este trabajo, vuelvo atrás,
¿Qué pasó con Pigmalión, con Elisa Doolittle? Podemos citar al niño de Eibron, podemos citar a la niña lobo, o perdón, la niña de los perros, ¿sí? A estos casos. ¿Qué pasa? Si nosotros confiamos en que la persona con una buena educación, como dice acá la pregunta, puede lograr convertirse de ignorante a sabio, de bárbaro en civilizado, tiene que ver con la proyección de lo que yo, de mi creencia sobre la otra persona, ¿sí? Por eso, en un caso tenemos ¿sí? Esto, según lo que dicen las autoras, tiene que ver con Educhere. Ahora, en otros casos puede pasar que yo la verdad no confío en la persona que tengo delante. Chicas, y esto es más sensible y más fácil de identificar que lo que cualquier persona puede decir. A ver, trabaja, por ejemplo, ¿no? Trabaja en el campo, se la pasa con las hojas todo el día. ¿Qué va a aprender a leer y escribir? ¿Para qué le va a servir? Este comentario puede suceder. El padre es el narco del barrio. Aprende a, no sé, a manejar una red de narcotráfico. ¿De qué le sirve la escuela? Si le enseña lo que él no necesita para sobrevivir. La madre es una alcohólica o drogadicta. Pobre. Va a terminar en la misma. O parece ya que, porque si es adolescente, ya parece que va por la misma que el padre o la madre. Todo ese tipo de cosas, ¿sí? Van orientando y designando involuntariamente la proyección que nosotros tenemos sobre ese otro que tenemos delante. ¿Me estoy explicando con lo que quiero decir? Esto se llama el efecto Pigmalión, ¿sí? Entonces, esa proyección que yo tengo es lo que va a permitir que yo quiera, lo que yo creo de esa persona, perdón, va a permitir que yo quiera hacerlo salir o que yo quiera orientarlo porque no sabe nada, ¿sí? Instruirlo porque no sabe, en vez de potenciarlo. ¿Entienden cómo juegan las dos variables del concepto de la etimología de la palabra? Fíjense que esto está al final de la página 24 y termina en la 25. Si yo creo que una persona no va a poder, es directo, chicas. Si yo creo que, pobrecito, le cuesta porque tiene problema de aprendizaje, y no va a aprender a sumar o a restar o a leer una oración, no va a alcanzarlo, nunca. Porque tiene que ver con esto, volviendo, ¿no? Fíjense que esta sombra que dibuja la maestra puede ser más chica, o puede ser más chico que él. Por eso esto del efecto Pigmalión lo van a ver no solamente ahora, porque lo estamos tomando, que las autoras lo dicen, sino también en psicología, ¿sí? Si no es que ya lo tomaron. Comentarios. O que, no sé, no estoy leyendo el chat. ¿Están hablando? En la clase dice, educere, extraer, sacar, sí, y educere, educare, alimentar, nutrir. Sí, bueno, alimentar, nutrir algo que tenés dentro. Extraer, sacar lo que también tenés dentro. ¿Hola? ¿Sí? ¿Hay alguien del otro lado? ¿Quieren abrir los micrófonos y hablar? ¿Pueden contarme si lo vieron en otras materias, a esto del efecto Pigmalión? Si lo habían leído en el texto. No, profe, lo vimos en esta nomás. ¿En esta? Bien. Porque es muy común hablar o sea, piensen ustedes el título,
de la vieja polémica, posibilidades y límites de la educación. ¿Cuántas veces escucharon hablar de, no, hasta acá le da, hasta acá llegó tal persona? Hablando de X, ¿no? Bueno, no sé, yo supongo, por lo que conocí de las maestras y de las escuelas que visité y por lo que me cuentan ustedes de allá, pero capaz que tienen otros ejemplos más acordes, capaz que quieren compartir alguna situación que hayan vivido. Las escucho. Profe, ¿Quién está hablando? Dianela. Dianela. Uh-huh. A mí me pasó de charlar este tema con una compañera, con una amiga mía que está en cuarto, y yo le comentaba que quería que mi nena empiece a dormir sola. Ajá. Y a la misma vez, o sea, ella no podía, no puede, en realidad no se anima, y a la vez le transmito yo esa inseguridad. Ajá. Entonces ella me explicaba toda esta cuestión y me decía, si vos pensás que ella no va a poder, no va a poder. Uh-huh. Ahora, si Exacto. vos le inculcas, y le decís que ella puede, que está preparada, va a poder. No sé si es un ejemplo, si viene al caso, Sí, pero yo lo completamente. entendí así. Completamente, tal cual, tal cual. Por eso ahí también influye, y por eso lo puse en la misma clase, y todo está relacionado con todo, la educatividad. Yo inconscientemente estoy influyendo en el otro porque yo soy insegura, entonces no quiero, aunque discursivamente diga una cosa, después cuando las papas arden es cómo uno actúa, ¿sí? Pero el efecto Pigmalión sobre todo está en imposibilitar al otro. ¿Escucharon la famosa frase, el alumno supera al maestro? Sí, el alumno va a superar al maestro si el maestro confía en el alumno y si quiere que el alumno lo supere. Si no, no va a pasar eso. ¿Me explico? Ojalá que ustedes al terminar esta carrera escriban artículos y se dediquen a la investigación educativa y tengan de pronto más carrera que yo y que tengan y escriban libros y que sean y se desarrollen potencialmente mucho más que lo que yo pueda desarrollarme. Les deseo de corazón eso. Yo voy a hacer todo lo posible porque yo creo en ustedes. No las conozco, pero creo en ustedes. Si no, no tiene sentido la práctica docente, chicas. Y esto es algo con lo que discuto con muchos colegas y con muchos colegas de todas las instituciones, no solamente de nuestro instituto. El efecto Pigmalión es real, ¿sí? Si ustedes creen que la persona que está enfrente de ustedes no va a poder, no va a poder. Si ustedes creen que, porque de alguna manera vamos a dar vuelta en la perspectiva del discurso. Vieron que hay un montón de frases que te dicen, vos podés soñar y ve por ello, y si lo puedes soñar, puedes hacerlo, y la fuerza está en vos y demás. La fuerza está en vos si alguien te dijo alguna vez que la fuerza está en vos. Vos podés soñar si alguien alguna vez te enseñó lo que es soñar. Vos podés querer superarte si alguien te mostró, si alguien te señaló qué significa eso, ¿sí? Y para que alguien te haya enseñado y te haya dicho eso, tiene que haber confiado en vos. Si no, con el tiempo de adulto o de adulta, empezás a descubrirlo sola, pero tampoco podés juzgar, digamos, a tus progenitores o a tu familia porque no lo haya hecho, porque probablemente ni sepan lo que es el efecto Pigmalión. Y no solamente se lo tenés que juzgar a ella, a tu familia, juzgáselo a todos los educadores que tuviste enfrente durante tu escolaridad, los 14 años de obligatoriedad y este tránsito nuevo que es la educación superior y que no está contemplado dentro de lo que es obligatorio. Pero el efecto Pigmalión es algo que
no solamente sucede puertas adentro de cada casa, sino, diría que puertas adentro de cada lugar, pero sobre todo de cada aula, ¿sí? Casa y aula seguro. Bien, perdón, no estoy leyendo, pero se refiere a la potencial influencia que ejerce la creencia de una persona en el rendimiento de otra. Exacto, sí, sí, también lo dice eso el texto. Es eso, ni más ni menos, es eso. Nada más que lo que yo quería era ejemplificar, porque parece muy abstracto dicho así, ¿no? Potencial influencia que ejerce la creencia de una persona en el rendimiento de otra. Parece como que está todo en el aire y en realidad es bien real. Bueno, estamos entrando en la última fase y quería rescatar esto de la socialización primaria y secundaria. ¿Leyeron esta parte del apunte que define estas dos? Abran los micrófonos si quieren y díganme. ¿Por qué hablamos de socialización? Vamos que ya termina esto. ¿Puede repetir la pregunta, profe? Sí, ya la repito. Una persona que me dijo que podía salir... Bueno, viste, Rocío, esa persona creyó en vos y se necesita eso, que alguien crea en vos para poder afrontar todo en la vida. Imagínate un infante. La socialización. Hablamos de socialización en términos distintos que al de educación, y a la vez las autoras plantean la socialización primaria y secundaria. ¿Alguien leyó sobre esto? ¿Saben? La socialización primaria sería la familia y el entorno más cercano. Exacto. Ajá. ¿Y la secundaria? Escuela y eso, ¿no? Exacto, las instituciones. Las instituciones que no son la familia. Bien, pero antes las autoras establecen una diferencia entre socialización y educación. ¿Recuerdan haber leído? ¿Saben cuál es? No escuché bien, profe. Tengo problema con el micrófono. Ah, dije que las autoras antes establecen la diferencia entre socialización y educación. Si saben lo que es. Los medios de comunicación también pueden entrar en los secundarios, sí, pero no ese es el concepto al que me refiero. En el texto señala otra cosa. Este de Silvina Gibbs, chicas, lo di hace bastante, como un mes atrás. Bueno, si van al texto, en la página 27, lo dice bien clarito. Anótenselo porque no lo puse acá en el flyer. En el PowerPoint, quise decir. Dice, según esta división, la educación sería un tipo particular de socialización que trata de transmitir al individuo ciertos saberes de manera intencional y consciente, de una manera intencional y consciente, perdón. La escuela, un centro educativo por excelencia, pues es intencional en educar y tiene conciencia de este acto. La familia sería, fundamentalmente, una institución de socialización, solo en algunos casos educativa. ¿Cuál es la diferencia entonces? La intencionalidad y la conciencia.
Entonces, la socialización primaria sí es la que sucede en la familia y por eso todo lo que se da puertas adentro de la casa puede vincularse más a la socialización que a la educación, ¿sí? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hablo de esto? Porque cuando educamos, cuando somos padres, digamos, no todo lo que sucede dentro de la es intencional y consciente, ¿sí? Tiene que ver más con la costumbre, el día a día, la construcción, la cotidianeidad y demás. En cambio, las instituciones, que en este caso que sería la socialización secundaria, las escuelas, sí son actos pensados con cierta intencionalidad, no son neutrales, y tiene que ver con la preparación de ese acto, ¿sí? Entonces, por eso habla de que si van ustedes a la página 29 después, dice, la socialización primaria se produce en la niñez. En este proceso, el niño adquiere el lenguaje y ciertos esquemas para comprender y actuar sobre la realidad. Internaliza el mundo de los otros. Si bien esta socialización varía de una cultura a otra, de un grupo social a otro, de una época a otra, siempre tiene un componente emocional o afectivo muy intenso. Entonces, un ejemplo concreto que acá está mencionado, el lenguaje, ¿sí? Ustedes como padre, como madre, le enseñan a hablar a sus hijos, hijas, aunque eso no tenga una intencionalidad normativa como lo es el enseñar lengua en una escuela. ¿Entienden la diferencia? Por eso se habla de que la secundaria es la que se realiza en implicaciones, no implica un componente emocional tan intenso como el de la socialización primaria, sino que se trata del aprendizaje de roles, es decir, de formas de comportamiento y de conocimiento que se esperan para actuar en determinados lugares sociales. ¿Sí? Más abajo lo dice, constituye el proceso por el cual los individuos obtienen un conocimiento especializado, por lo que requiere la adquisición de un vocabulario y de unas pautas de conductas específicas para cumplir un determinado papel. Por ejemplo, ustedes como padres, su hijo va a la escuela primaria, por primera vez, primer grado, y le van a decir, pórtate bien, le van a dar una palmadita, escuchá a la maestra, y van a ir. Pero realmente la competencia, digamos, que se adquiere por apropiarse de las normas de las escuelas, se transita y se aprenden solo en las escuelas, ¿sí? Ustedes internalizaron unas normas, sus hijos internalizarán otras. Pero de eso se encarga la institución educativa. Por eso cuando ustedes, a esta altura de la vida, miran para atrás y le dicen, y como que agradecen a la escuela por todo lo que les dio, no solamente les dio conocimientos teóricos. A veces hay escuelas que no te dan muchos conocimientos teóricos, pero sí te enseña a esto de convivir con otros, a respetar una autoridad, a usar un uniforme, la disciplina, los símbolos patrios. ¿Me explico? Ahí escuché un chat. Los valores, bueno, sí, por eso, los valores del compañerismo, del respeto a un adulto, etc. Bien.